¿Por qué tus finanzas personales deberían importarte quizás un poco más? Quédate con nosotros y en los próximos minutos responderemos a esta pregunta. Este es el episodio 1 de Construye tu primer millón. Construir tu primer millón no es cuestión de sacarte la lotería, ni de apostarle al Bitcoin en el momento preciso, ni de recibir una herencia millonaria. Tu primer millón será el resultado de defender quincena a quincena una parte de tus ingresos y con mucha constancia cuidarla para hacerla crecer. Soy Roberto Taboada y te quiero ayudar a construir un presente financieramente sostenible y un futuro a prueba de crisis económicas. Bienvenido a Construye tu primer millón. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Les quiero dar la bienvenida a Construye tu primer millón, un podcast sobre finanzas personales. Yo soy Roberto Taboada y quiero estar acompañándote en este podcast que quiere convertirse en los minutos mejor invertidos de tu semana. Unos minutos dedicados a entender más, a convencerte y sobre todo a llevarte a tomar pequeñas decisiones orientadas a construir tu primer millón. Te invito a que nos sigas en Spotify, en iTunes o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si nos escuchas desde YouTube, te pido también que te suscribas al canal de Construye tu primer millón para que semana a semana recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Muy bien, pues en este episodio vamos a responder 3 preguntas que le dan sentido a este podcast. La primera de ellas: ¿por qué tus finanzas personales deberían importarte quizás un poco más? Y para abordar esta pregunta, me quiero ir a la experiencia personal que posiblemente todos los que estamos escuchando este podcast hayamos tenido alguna vez. Imagínate que es sábado y llevas un sábado casual y llevas a tu novia a comer. Van juntos a un lugar, la zona gastronómica de un centro comercial, y al pedir la cuenta, pasas la tarjeta de crédito. Un gasto que tenías más o menos planeado. Sales del restaurante y comienzan a caminar por la plaza y de repente ven una tienda que les gusta, que les llama la atención, y pues entran a la tienda. Se prueban los dos un par de prendas que les gusten y como hay meses sin intereses, sin pensarlo demasiado, pasas la tarjeta. Sigues caminando y pues van al cine porque esa era su primera intención. Y de repente se les cruza uno de estos kioscos que venden accesorios para celular, se paran y te acuerdas que te falta a ti un cargador, a ella otro, y de repente, sin pensarlo demasiado, pasas por tercera vez tu tarjeta de crédito. Van al cine, vas a pagar los boletos y de repente te late que pues te mereces un VIP y entonces pagas los boletos VIP con tu tarjeta de crédito y obviamente las palomitas, los refrescos. Sin darte cuenta, en un sábado casual, la deuda de tu tarjeta creció y posiblemente cuando llegue el final de la quincena, no te va a alcanzar para pagar más que el famoso pago mínimo. Y entonces, la deuda de tu tarjeta, esa que querías que bajara, en esta quincena al menos, no va a bajar. Y una deuda que no baja, te deja siempre una sensación de intranquilidad. Es como una bola de nieve que crece. Y eso se convierte eventualmente en una bomba de tiempo. Y al no saber en qué se te fue el dinero, pues eso te deja siempre con un cierto sentimiento de descontrol y de desorden. Preocuparte por tus finanzas personales te va a llevar a tener mucho más claridad sobre lo que no puedes y lo que sí puedes gastar. Te va a dar la suficiente claridad como para salir un sábado casual y gastarte lo que tengas que gastarte, sabiendo claramente lo que podías gastarte, porque conoces tus números, porque te has preocupado por hacer tus números. Esa gran sensación de control te va a llegar solo cuando te hayas preocupado y ocupado lo suficiente de tus finanzas personales. La situación económica actual también nos puede ayudar a responder esta primera pregunta de por qué tus finanzas personales deberían importarte quizás un poco más.
Estamos hoy teniendo una situación económica difícil. Estamos apenas entrando en esta situación económica. Las medidas de sana distancia que fueron aplicadas por todos los gobiernos del mundo, o la mayoría de los gobiernos del mundo, a raíz de la pandemia global del coronavirus, están teniendo también consecuencias económicas. Y muchas industrias están muy afectadas. Han visto reducidas sus ventas y en cascada el desempleo está tocando la puerta de muchas personas. Yo creo que todos, tarde o temprano, vamos a afrontar la dificultad de, uno, o ganar menos de lo que ganábamos, o dos, incluso afrontar el desempleo. Preocuparte por tus finanzas personales te va a ayudar a saber con exactitud cuáles son esos gastos que puedes cortar. ¿Cuánto es lo que realmente necesitas para vivir? Te va a ayudar a tener o a planear mejor un ahorro de emergencia al cual recurrir en tiempos difíciles. Preocuparte por tus finanzas entonces te va a ayudar a aprovechar los tiempos de bonanza para preparar los tiempos de tormenta. Y durante los tiempos de tormenta, como el que se avecina, aprovechar mejor tu dinero y mitigar el daño que pueda hacer a tus propias finanzas una crisis económica. Bueno, pero a lo mejor a ti no te queda la primera situación que describí. No te has metido en problemas con tu tarjeta de crédito porque le tienes respeto a las tarjetas. Quizás tu empleo actual no esté en situación de peligro y no parece que tus flujos vayan a ser afectados por la crisis económica. Pero a lo mejor tampoco te has preocupado demasiado por tus finanzas personales. ¿Por qué deberías hacerlo? Bueno, pues justamente porque estás en un tiempo de bonanza. Y los tiempos de bonanza son para prever los tiempos de tormenta que eventualmente vendrán. Tú estás hoy en el mejor momento para comenzar un fondo de emergencia, que te blinde por lo menos 3 meses de una eventual pérdida de ingresos. Estás hoy en el mejor momento para dibujar esos escenarios que podrían ser catastróficos y que, en tu opinión, no te podrías dar el lujo de tener. Una cierta enfermedad, un cierto accidente, un terremoto, qué sé yo. Y entonces contratar un seguro para estar protegido contra esas situaciones catastróficas. Este es el punto en donde deberías empezar a pensar en desarrollar un hábito de ahorro y comenzar, por ejemplo, un portafolio de inversión. Si te preocuparas más por tus finanzas personales, podrías conocer qué instrumentos de inversión, qué seguros, qué productos financieros te convienen para aumentar tus deducciones del ISR y eventualmente incrementar las devoluciones que recibes en el SAT o que recibes del SAT cuando pagas tus impuestos. En fin, te permitiría construir una estabilidad financiera personal que dependa menos de la situación actual de bonanza que puedas estar hoy porque tu empleo va muy bien, y más por todo lo que has hecho, por tener un fondo de emergencia, por tener un portafolio de inversiones diversificadas, por tener fuentes de ingresos adicionales, por haberte preparado los tiempos de bonanza. Una estabilidad financiera personal a prueba de crisis económicas. La segunda pregunta que quiero responder en este primer episodio es ¿por qué me he lanzado a crear un podcast sobre finanzas personales? Bueno, en primero porque es un tema que a muchos les parece complicado y creo que un podcast es una muy buena forma de aproximarse por primera vez al tema. Ya cuando escuches las finanzas personales así en un plan más platicadito, te vas a dar cuenta que no es tan complicado el tema. En segundo lugar, porque es un tema que a muchos les parece importante, pero no se dan el tiempo suficiente para pensar sobre él. Y escuchar un podcast sobre esto te va a ayudar a tener el tema dando vueltas por la cabeza y a descubrir herramientas y conceptos que a lo mejor no tenías en la cabeza. Hablaremos de aplicaciones móviles, de instrumentos financieros que puedes contratar en línea y todo este contenido te va a acercar mucho más y vas a comenzar a tomar pequeñas decisiones, que eso es lo más importante según mi opinión. Y en tercer lugar, porque a mí me interesa crear una comunidad de personas interesadas en el tema. Y yo soy el primer interesado en conocer más sobre finanzas personales. Quiero escuchar de lo que otros han hecho o de lo que están haciendo alrededor de este tema. Y un podcast es un buen pretexto para abordarlo y profundizarlo. Brevemente te quiero contar un poco quién soy yo, qué estoy haciendo y qué es lo que podría aportar al podcast. Bueno, pues yo llevo casi 3 años trabajando en el sector financiero, en una institución financiera fintech, es decir, estas instituciones que trabajan brindando servicios financieros y operan totalmente en línea. De formación soy ingeniero industrial, estudié en la ciudad de Morelia y cuando estudié mi maestría aquí en Ciudad de México fue que conocí el ecosistema fintech. Para mí estos 3 años de experiencia me han llevado a entender que los servicios financieros son herramientas
y cómo herramientas se pueden utilizar correcta o incorrectamente. Y si los usas correctamente, se convierte en una palanca de desarrollo para impulsarte a ti, tus proyectos personales y profesionales. Pero si no lo sabes usar, son cadenas que te atan, que te pueden quitar la paz. Y en este podcast quiero ayudarte a entender estas herramientas para que puedas utilizarlas en tu favor. Finalmente, una pregunta obligada, la última que vamos a responder en este episodio. ¿Qué es lo que puedes esperar de este podcast? Bueno, primero quiero ser muy claro y decir desde ahora qué es lo que no vas a encontrar en este podcast. Primero, yo no voy a hablar de fórmulas mágicas para hacerse rico de la noche a la mañana. No voy a hablar de oportunidades únicas de inversión que te van a prometer grandes rendimientos o la fórmula para atinarle al Bitcoin o alguna criptomoneda y hacerte millonario. Aquí vamos a hablar de los principios más básicos de las finanzas personales, de cómo controlar mejor tus gastos, de cómo ahorrar, de cómo invertir. Vamos a profundizar en estos conceptos de plazo, rendimiento, riesgo, cómo se relacionan entre sí, esas preguntas que debes hacer cuando te invitan a invertir. Vamos a hablar de seguros, de cómo entenderlos, de cómo saber cuáles te convienen y en qué momento. Vamos a hablar también de crédito, de cómo evaluar si un crédito es barato o es caro, de cómo proteger tu historial crediticio. Hablaremos también de cómo aprovechar los beneficios fiscales que te da la ley del impuesto sobre la renta, pero que muchas veces desconoces. Vamos a hablar, en fin, de estos bloques fundamentales de las finanzas personales, de estos principios más básicos para que a la luz de estos principios puedas contrastar tus hábitos financieros actuales. Y lo más importante en este podcast, vamos a enfocarnos a acercarte al mundo de las decisiones, esas pequeñas acciones que hoy puedes tomar para construir tu primer millón. Esas pequeñas acciones que van a llevarte a terminar tu quincena con un excedente, y ese excedente es el bloque fundamental de tus finanzas personales. El resto es mucha constancia, paciencia y disfrutar el camino. Aprender a poner el dinero en los compartimentos adecuados. Bueno, pues hasta aquí este brevísimo episodio 1. En el siguiente episodio vamos a hablar de los 5 conceptos clave para entender las finanzas personales. Todo lo que sabes y todo lo que vas a aprender sobre el tema lo vas a poder clasificar dentro de alguno de estos 5 conceptos clave de los cuales hablaremos en el próximo episodio. Esto fue todo para este episodio 1 de Construye tu primer millón. Yo soy Roberto Taboada. Hasta la próxima. Más importante que un millón es este camino que hoy estás recorriendo. Aprender sobre tus finanzas, trabajar duro, ahorrar e invertir. El proceso de construcción es tan importante como la meta. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Construye. Tu primer millón será solo la consecuencia. Hasta la próxima.